En la tarde del 6 de enero de 1962, la ciudadanía argentina recibe alborozada la noticia de que 2 aviones navales han alcanzado el Polo Sur. Se corona así con el mayor de los éxitos la decisión del Comando de Operaciones Navales de extender las actividades del Grupo Naval Antártico hasta el más extremo confín de la patria. El 5 de diciembre de 1961, el comandante de la unidad de tareas, capitán de fragata Hermes Quijada, inspecciona en Ezeiza a su grupo de hombres y máquinas y, como si solo fuese un vuelo más de rutina, imparte las últimas instrucciones para la partida. 3 meses antes se había encargado a la aviación naval del estudio y la realización de la difícil misión. Los antiguos aviones C-47 especialmente preparados partirán de Ezeiza y en Río Gallegos esperarán tiempo favorable para cruzar el tormentoso Drake y tomar contacto con la Antártida en la estación temporaria Campbell. Seguirán luego el vuelo hasta la estación científica Ellsworth y desde allí realizarán el salto final al Polo Geográfico Sur. La amplia experiencia de la Armada Nacional en la Antártida, que se remonta a la expedición de la corbeta Uruguay en 1902, y el entusiasmo, dedicación e idoneidad demostrados por todo el personal, muy especialmente el de las bases de Ezeiza y Punta Indio, sobre el que recayó la mayor responsabilidad, facilitaron el logro del objetivo propuesto. Paralelamente a la preparación de los aviones, las tripulaciones realizaron cursos de supervivencia adecuados a las zonas a recorrer, experimentando personalmente con todos los elementos a utilizar, vestimentas, carpas y víveres especiales. El continente y luego la Tierra del Fuego han quedado atrás. El inmenso y oscuro peñón que materializa el Cabo de Hornos señala hacia el sur el temible pasaje Drake. Más allá, 440 millas de tormentas, formaciones de hielo y nubes. El DC-4 de apoyo meteorológico acompaña un trecho al grupo, informando de continuo sobre el estado del tiempo en el Drake central. El rompehielos General San Martín había navegado en los primeros días de noviembre hasta la zona antártica en cumplimiento de la campaña anual de aprovisionamiento y relevo de destacamentos, llevando esta vez a su bordo al grupo de apoyo terrestre, cuya misión era la de marcar pistas de emergencia y levantar en las inmediaciones de la isla Robertson la estación aeronaval temporaria Capitán Campbell, donde el grupo aéreo completaría su adiestramiento final. Mientras tanto, el grupo de apoyo terrestre continúa con sus tareas, reconociendo el terreno metro a metro para comprobar la posible existencia de grietas que podrían hacer capotar los aviones. La segunda etapa está cumplida y los aviones toman la pista en forma impecable, recibiendo así su bautismo de nieve. Los jefes y oficiales de Ejército y Aeronáutica de la cercana base conjunta Teniente Matienzo traen su cordial saludo de camaradas y brindan apreciada colaboración. El jefe de ingeniería del grupo dirige personalmente el trabajo de quitar las ruedas, reduciendo así el importante factor peso del avión en más de 200 kilos. El campamento soporta con éxito la cambiante climatología antártica. El viento del sudoeste arrastra casi a ras del suelo fino polvo de nieve que cubre las carpas y bloquea las entradas.
fin el tiempo mejora y permite iniciar la tercera etapa, cubriéndose los 1.700 kilómetros que separan Campbell de Ellsworth, sobre una ruta erizada de peligros. Espesas nubes negras impiden la visión durante largas horas, pero luego el cielo se despeja devolviendo la luz y la alegría a los rostros. Se reconoce el canal costero y la Gran Barrera. Sobre el borde oriental de la bahía austral, la estación científica Ellsworth muestra sus instalaciones. Personal científico del Instituto Antártico Argentino que tiene a su cargo esta estación nos recibe cordialmente. La posibilidad de tener inconvenientes en el reaprovisionamiento de nafta obliga a agregar cohetes de despegue para poder levantar vuelo con el avión sobrecargado. Locales y visitantes celebran el infaltable partido de fútbol, donde, como es lógico, y a fuer de parecer descorteses, los locales impusieron su habilidad para moverse sobre el hielo. La estación científica Ellsworth fue construida en 1957 durante el Año Geofísico Internacional. Actualmente está completamente sepultada en la nieve. Esta es su entrada principal. En sus corredores interiores, sin calefacción alguna, el paso inexorable del tiempo se manifiesta con formaciones de estalactitas y estalagmitas de extraordinaria belleza. El contacto radiotelegráfico es permanente. Ha finalizado el alistamiento y el mismo día el polo pronostica buen tiempo en la meseta polar para dentro de las próximas 12 horas. Estas son las dotaciones de argentinos que, unidos por la férrea disciplina y la amable camaradería de la Armada Nacional, intentarán llegar al extremo sur de nuestro territorio. A mediodía del 6 de enero de 1962, despegan los dos aviones navales y lentamente ganan altura hacia el sur. Hay que recorrer todavía 1.400 kilómetros para llegar al polo. La Gran Grieta, 50 millas al sur de Ellsworth, es el último punto exacto de situación. Se reconocen las cordilleras Santa Teresita y Diamante, avistadas por primera vez en 1955 por la expedición polar argentina. Y a partir de los 85 grados de latitud, la inmensa pampa blanca de la meseta obliga a los aviones a trepar a 4.500 metros de altura. A las 20:45, la estación Polo Sur aparece por la proa. Gracias a Dios, nuestros hombres de mar han cumplido su misión y descienden en la base polar americana, donde son entusiastamente recibidos por sus colegas del gran país del norte. El recuerdo y homenaje a Amundsen Scott se deposita una placa conmemorativa de este primer vuelo de la aviación naval argentina al Polo Sur. Reconfortados por una buena cena que correspondía al almuerzo del domingo para los integrantes de la estación, las tripulaciones de los dos aviones son invitadas a dirigirse al mástil que señala el polo geográfico con la mayor exactitud posible, y allí cumplen con el ritual de dar la vuelta al mundo en unos pocos segundos, a pleno sol, con 30 grados centígrados bajo cero. Las condiciones meteorológicas se mantienen favorables y hay que regresar cuanto antes. El reaprovisionamiento se realiza con rapidez. Se carga combustible al máximo y los motores son precalentados antes de ponerlos en marcha. Por fin llega el instante del regreso.
La operación Polo Sur fue una difícil y arriesgada empresa cumplida al detalle que sirvió para reiterar la capacidad operativa de la Armada Nacional. En ella, hombres y unidades se foguearon sobre una de nuestras áreas estratégicas más importantes. Por ella, nuestro país amplió el conocimiento universal sobre zonas aún inexploradas. Tras ella, quedó convertida en realidad la ruta transpolar a Nueva Zelanda y Australia. Estos son los positivos resultados del primer vuelo argentino al Polo Sur.